¿Cómo están, amigos de Ventana Abierta? Lunes 10 de septiembre, cuando son 10 para las 8 de la noche, en este nuevo horario de nuestro programa. Ya es nuestra segunda semana que iniciamos con este horario de verano. Agradecemos todos los saludos, todas las interacciones que hemos tenido durante la semana pasada, principalmente este día jueves, donde tuvimos un gran tema que era la electrificación del sector de Guanilla. Hoy día nos toca hablar de contingencia, nos toca hablar de actualidad. Al igual que el lunes pasado, se encuentra con nosotros Nicolás Philippe Mazó, periodista internacional argentino, radicado en nuestra zona, y quien nos viene un poco a contar de la realidad política y económica de Latinoamérica, en este caso, tal como se adelantó la semana pasada, de Brasil. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Felipe, audiencia, buenas noches. Vamos de nuevo a tocar temas de Latinoamérica que a todos nos importan. Tuvimos una pincelada un poco la semana pasada, viendo estos temas muy potentes de esta crisis de liderazgo que está teniendo varios países de Latinoamérica, Brasil, Argentina y otros más. Así que vamos a dejar a Nicolás para que nos cuente un poco de esta visión, de este análisis que nos va a entregar hoy día a través de las pantallas de MOTV. Nicolás. Gracias. Y ha pasado tanto en esta semana que realmente me tuve que traer un papelito para anotar todo, porque es bastante lo que ha sucedido. Bueno, vamos a comenzar hablando hoy del tema de Brasil, por tristes noticias que quizá algunos sepan y otros no, vamos a contarles. El clima de violencia política en Brasil ha realmente llegado a un punto bastante complicado. En el mes de marzo empieza todo esto, cuando el expresidente Lula, antes de empezar oficialmente la campaña, él estaba de caravana en todo el país, recorrió el norte, el sur, y en el sur justamente su caravana, su micro fue baleado, y ahí empezó el asunto a ponerse pesadito en Brasil, con ese primer caso. A la semana siguiente falleció asesinada la concejala del PSOL, Partido de Solidaridad, en Río de Janeiro, Marielle Franco. A ella y al chofer los mataron, no se sabe quién, se supone que fueron sicarios, policías militares, porque ella estaba denunciando lo que es la violencia policial militar en Río de Janeiro. Imagínense lo que fue para una vereadora de izquierda. Fue realmente un punto muy doloroso de lo que sucedió en Brasil. Y luego, a partir de ahí, el clima se enrareció muchísimo, y el candidato de derecha de Brasil, que es segundo en las encuestas, que es Jair Bolsonaro, empezó con una diatriba muy violenta y muy discriminadora, digamos, incontestable, insoportable, y así siguió por varios meses. Tenemos que decir que en América Latina, en este primer semestre de este año solamente, ha habido 700 muertes de líderes sociales, políticos, en México y en Colombia principalmente, y también en Brasil. Los tres países más complicados a ese nivel de asesinatos de líderes políticos y sociales y activistas son, en este orden, México, Colombia y Brasil, con más de 700 en apenas un semestre. Es muchísima la cantidad de gente que está asesinando, y que no es noticia, por supuesto, pero acá vamos a hacer un comentario sobre eso también. Luego ocurre hace un mes el atentado con un dron al presidente Nicolás Maduro en pleno acto en el centro de Caracas, en Venezuela. También se enrareció el clima político ahí. Hubo disparadas de muchos sectores, se habló de conspiración, y el clima se investigó, se pudo dar con los autores del atentado, y el clima realmente quedó muy desastroso después de que con el 80% de los votos Maduro ganara la elección y su reelección. Y el jueves último, el candidato Jair Bolsonaro fue apuñalado en el centro del norte de Brasil. Realmente fue un momento terrible, porque estuvo al borde de la muerte. Primero se quiso dar como que decía una cosa tranquila, y después se vio que realmente estaba peligroso, perdió mucha sangre, y tuvo que realizarse una colostomía porque se había ensuciado sus órganos. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque seguido a eso, al día siguiente, el 7 de septiembre fue el Día de la Patria en Brasil, como aquí es el 18,
allí fue el 7 de septiembre, y hubo el Tribunal Electoral no solo prohíbe a Lula como candidato, sino que también prohíbe que se mencione a Lula en la televisión, en las campañas, y ningún tipo de persona en Brasil puede usar una remera que diga Lula nada. Unos activistas conocidos nuestros del campamento Marisa Leticia, que es un campamento que se puso a pocas cuadras de la policía, donde está detenido Lula, en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, en Brasil, luego del desfile, pusieron sus remeras que dicen Lula libre, y fueron detenidos. D.K. Edson, un activista muy amigo mío, personal, fue detenido junto con otros integrantes del campamento. Fueron esposados de manera muy brutal, y todos sus elementos para hacer activismo, como esto que tenemos aquí, cámaras y demás, celulares, fueron todos destruidos en una detención totalmente arbitraria, en un clima que se está enradeciendo de mucha violencia. El Partido de los Trabajadores, el PT de Paraná, mostró solidaridad con D.K. Edson. Páginas como Inteligencia Encima Media también fueron solidarias con D.K. Edson. Y en el día de ayer, el candidato del PT a diputado, Renato Freitas, fue baleado con balas de goma en su abdomen y fue llevado preso. Esto fue anoche, o sea que la cosa está aumentando. Y acá es que me quiero detener con lo siguiente, siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Y esto lo pienso en lo que es el campo del progresismo de izquierda, no los candidatos en Brasil, porque todos fueron a repudiar todo, pero he visto un silencio que no me gusta en muchos medios de izquierda o progresistas, repudiando el atentado contra Jair Bolsonaro. Y hay que repudiarlo, siempre. Porque aunque el tipo sea un tipo de derecha, un tipo que ha hecho comentarios que no voy a repetir porque no quiero darle cabida, siempre en los países estos nuestros, voy a citar 3, Argentina, Brasil y Chile, siempre hay un diputado que se dedica a bravuconear, a provocar. En Brasil es Jair Bolsonaro, que dijo barbaridades a mujeres, a homosexuales. En Argentina es el diputado Sergio Olmedo, que con su característica campera amarilla suele decir cosas irreproducibles. Y aquí en Chile es el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, que también es un tipo que es muy violento, que en las sesiones de sala solo participa para provocar a las personas de izquierda, y que la diputada del Partido Comunista, Pamela Giles, puso en su lugar, y a partir de ahí hizo mutis por el foro, pero igualmente siempre que puede mete su cosa. Y vemos que en general es como una conducta típica de provocar, y solamente eso. Bueno, eso es lo que es Jair Bolsonaro. Pero aún así, aún el tipo siendo un provocador, siempre hay que repudiar todo tipo de violencia. Es más, hay gente que sospecha del atentado de Bolsonaro y dicen que fue una puesta en escena, un poquito arriesgada, para que el tipo suba las encuestas porque está planchado en un 30%, que tiene que ser más en Brasil. Y a pesar de eso habría que hacer un repudio, porque ¿saben qué? También hay gente que cree que lo de Maduro con los drones también fue armado. Y entonces esa gente de derecha no se pronunció contra este atentado contra el presidente de Venezuela. Y vamos a suponer por un segundo, vamos a ponernos esa mentalidad de que fue armado, de que la cosa fue creada para provocar y victimizarse. Aún así, tenemos que pronunciarnos siempre en contra, aún sabiendo, sospechando que es mentira. ¿Por qué? Porque cuando uno habla y dice, nos repudiamos todo tipo de violencia, uno le habla a la mayoría de la gente que cree en eso, y no le habla, al militante, al tipo del partido, al presidente. Y la mayoría de la gente que ve los medios, consume medios y cree lo que los medios le dicen, a esa gente hay que hablarle, y siempre hay que repudiar, y también hay que explicitar que se repudia y se aboga por la metodología de la no violencia. Y acá me quiero detener un poquito en esto. El pacifismo es aquella forma de activismo en la cual uno se manifiesta contra las guerras y ahí termina. Y la no violencia es una cultura en marcha, una forma de vida que no solo ve la violencia física de las guerras, también ve la violencia en lo económico, en lo social, en lo religioso, en lo sexual, en lo psicológico, la violencia generacional, la violencia política, la violencia ecológica, y esa forma de vida lo ordena a uno. Por eso es que uno siempre tiene que repudiar todo tipo de violencia, porque así nadie te puede decir que uno apaña un tipo de violencia y otro no. Nunca la violencia es buena, nunca es la violencia recomendable, y la metodología que yo recomiendo humildemente es la metodología de no violencia para poder resolver conflictos, porque como decía nuestro querido filósofo Silo argentino, la peor violencia es la interna, y eso se trabaja con no violencia y con un cariño particular. A todo esto, el día viernes, el New York Times publicó en su página de Twitter, y el New York Times es un medio en el que uno podría creer, en su mayoría,
que había una reunión entre militares opositores a Maduro con el gobierno de Estados Unidos planificando un golpe de Estado. Así publicó el New York Times esa noticia en su cuenta de Twitter. Yo creo que tanto en Estados Unidos están esperando a ver qué pasa con Brasil, por eso es muy importante lo que pasa en Brasil, para ver qué hacen con Venezuela, porque si en Brasil la derecha se legitima llegando con votos al poder, cual pasó en Argentina con Macri, entonces podría ser que ellos hicieran una locura en Venezuela. Está el clima para eso, y les acabo de citar todas las diferentes cosas que están pasando. Está el clima lamentablemente para eso en América Latina. ¿Por qué? Porque la derecha no puede solo con los medios ganar elecciones, tiene que tratar de manchar a los líderes de izquierda. Entonces va a estar Lula preso sin ningún tipo de prueba, Cristina Fernández en Argentina es perseguida sin ningún tipo de prueba y zafó porque es senadora. Y entonces ahí Correa en Ecuador no puede entrar, está en Bélgica asilado, lamentablemente no puede hacer entrar a su país. Y todo eso ocurre porque no tienen mística social, no tienen plan político, y lo único que hacen es gobernar para empresas, para lobbies, y eso no llega a la gente. Ahora, como vos me decías, Felipe, antes de entrar, mañana aquí en Chile es 11 de septiembre. Exactamente, Nicolás. Hablando con Nicolás Feliz Mazó, periodista internacional, en esta ventana abierta que este lunes, y todos los lunes vamos a tener esta columna audiovisual con Nicolás viendo este análisis de Latinoamérica. Hoy día lunes 10 de septiembre, presentado por Cable, Color y Ovalle Propiedades. Exactamente, Nicolás, se cumple una conmemoración más mañana de este 11 de septiembre en Chile, que sin duda es un tema que está a la palestra, siendo que ha pasado muchos años, porque todavía hay muchas cosas que no se han sabido o han visto la luz. ¿Cuál es tu análisis, tu visión que tienes un poco con el país donde tú hoy día te encuentras viviendo y experimentando un poco todos estos cambios sociales que también ha tenido en el último tiempo? Lamentablemente en Chile, Felipe, amigos que están asistiendo de su celular, de su tablet, computadora, qué bueno esa libertad que tenemos ahora con esos medios. En Chile no hay una ceremonia oficial al respecto, no hay, digamos, nada oficial, no es un día de memoria como en Argentina es el 24 de marzo, por ejemplo, y eso es muy lamentable, porque no hay ningún tipo de asociación con la memoria ante semejante hecho violento que se cometió contra un presidente elegido legítimamente. Te puede gustar o no, pero fue elegido legítimamente. Entonces, lo que yo me animo a recomendar, a sugerir, es que mañana todos podemos salir a la calle con una cinta negra como luto. Y los que tenemos hijos e hijas que van a escuelas públicas o privadas aquí en Ovalle, podrían también a su hijo ponerle un luto y explicarle por qué tienen esa cinta. Y los que cuelgan banderas en las puertas de sus casas orgullosos o en los autos, hacerle mañana una franja negra, aquellos que quieran y sientan, porque no puede ser que pase el día como una cosa más. De hecho, en esta ciudad y en otras, hay actividades que no tienen nada que ver con ese día, y en las escuelas ni se habla del tema. Y solo se va en la cueca, que está muy bien, pero falta lo otro. Entonces no se puede ocultar la historia, no se puede ocultar ese hecho terrible, y fue, como yo digo siempre, hábilmente televisado. No hay otro bombardeo en una casa de gobierno tan televisado como el de la Casa de la Moneda, y entonces un asesinato que está impune, que sigue impune en Chile y que se transmite de generación en generación, no hay que olvidarlo. Entonces mi sugerencia es a que la gente pueda mañana salir con una cintita negra de luto, y si tenemos hijos, hijas que van al colegio, hacerlo con ellos también, para que puedan también saber qué es lo que pasó y no ocultar, porque si no hay memoria no hay futuro. Exactamente, Nicolás. Bueno, el análisis internacional de Nicolás Feliz Mazó, periodista, quien está todos los lunes junto a nosotros en MOTV, viendo esta contingencia internacional, viendo este análisis de las distintas políticas que están pasando en Latinoamérica. Nicolás, ¿cuál crees tú que puede ser el camino y el mediano plazo para que un poco se empiecen a destrabar estos conflictos que está teniendo distintos países, donde su economía por sí solas podían hablar que eran países totalmente competentes y fuertes? Hoy en día estamos viendo economías tanto como la de Argentina como Brasil bastante complicadas, con inflaciones, con temas de corrupción. ¿Y cuáles son, a tu juicio, los pasos que debiese pasar para poder llegar a un mejor entendimiento? Porque eso es lo que finalmente compete a la sociedad civil. Te agradezco la pregunta porque me das pie para decir y volver a recalcar el concepto. Tenemos que tener claro una cosa: cuanto más violentos son los tiempos, cuanto más violencia proponen económica, política, mediática, la respuesta tiene que ser siempre más no violencia.
a más violencia provocadora, la respuesta siempre es no violencia. Nunca es caer en la provocación, nunca es responder igual, sino una cosa activa. No es poner otra mejilla a la no violencia, no es eso. No es, digamos, una cosa pasiva. La violencia puede ser ocupar un edificio público, por ejemplo, mañana, para decir que es un día de luto en Chile, por ejemplo. No es solo el día del World Trade Center de Nueva York. No es eso. Mañana toda la televisión chilena va a estar mirando a Nueva York. ¿Y quién mira hacia adentro del país? Entonces, eso que ocurre en Chile pasa también en otros países. Y lo económico que vos citabas tiene que ver con un armado. No es que de repente hay un temblor y tenemos todos que salir al patio porque caen las cosas. No es algo que sucede porque sí. Lo económico está pensado así para que pocos tengan mucho y muchos no tengan nada y crean que si hacen algo van a poder tener mucho. Entonces, primero, y como siempre, y esto es casi un grito de alerta, cuanto más violencia propongan ellos, los tipos del sistema, más no violentos tenemos que ser. Mucha más no violencia en todas las relaciones, en las relaciones de amistad, de familia, de trabajo, de escuela, de estudio, y la relación en la calle, política. Cuanto más violencia te propongan, vos tenés que ser más no violento que nunca. Y también revisar tu violencia interior, porque siempre tenemos un Urrutia adentro, un Bolsonaro que nos dice cosas feas. Bueno, bajar eso. ¿Cómo? Con no violencia, de manera casi te diría urgente y necesaria. Bien, entonces con este llamado del colega Nicolás Filipe Mazós, periodista argentino, periodista con vasta trayectoria en medios internacionales haciendo este análisis de Latinoamérica a la no violencia, a buscar las formas pacíficas de poder llevar a cabo distintas visiones, distintas formas de la sociedad. Vamos a un corte en esta ventana abierta. Recuerden, hoy día presentado por Cable Color y Ovalle Propiedades. Recuerden compartir, recuerden invitar a su gente que se sumen a nuestros capítulos, a nuestros programas, para poder estar al tanto de lo que pasa en la comuna y en nuestro país. Agradecemos tu tiempo, Nicolás. Hasta el lunes, hacemos el lunes que viene. Exactamente, para seguir hablando de distintas temáticas de Latinoamérica aquí en Ventana Abierta. Damos un corte, luego volvemos con más entrevistados, con toda la contingencia local, con un entrevistado que tiene mucho que decir.